Buenas amigos, ¿qué tal? Un capítulo más de Prefiero Creer. ¿Cómo han estado, chicos? Espero que bien. Bueno, el día de hoy tenemos un nuevo capítulo, un nuevo tema también, un tema que ha estado inundando lo que es el mes también. Y también queremos sacar qué es lo que también nos enseña acerca de estos temas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este podcast que ya para algunas personas está siendo su preferido, ¿no? Exactamente. Estamos ahí en el top de los rankings que nadie hace. Eh, y estamos aquí, ¿no? Justo con con esta serie de temas que son coyunturales. Justo venimos, ¿no? Del último episodio que hablamos un poquito sobre la idolatría. Exacto, un parte de lo que vimos también acerca del mes pasado ya, entonces lo que es octubre, vimos lo que es la idolatría, vemos que muchas personas aún se cogen a algo, ¿no? Quieren que se aferran a algo más que todo, Al ¿no? turrón. Al turrón, a otra vez a mandar su cartita a Santa Rosa. La que- Y son cosas que ya en su propia ¿no? costumbre tal vez y también cosas que llevan por tradición siguen utilizando, pero vimos que también la idolatría se puede mimetizar en nosotros mismos, ¿no? en nuestro día a día. En nuestro día a día, ¿no? Sin querer queriendo, muchas veces se inmiscuye en nuestra vida, en nuestro día a día, y a veces terminamos desplazando a Dios del primer lugar, convirtiendo las cosas sin querer queriendo en una idolatría, ¿no? Exacto. Bueno, si quieren saber un poquito más y cosas más detalladas, véanlos en nuestro capítulo anterior. Y si es que te gustó, dale like Y y también vamos a dejar el link abajito abajito, por para favor. que puedan leer, La para que puedan ver reproducción que... el episodio anterior, Exacto. para que puedan escuchar un poquito más. Y hoy día también tenemos, ¿no? Sí, hoy día tenemos un nuevo tema, también con un nuevo mes también, y que se abrió, pero no queríamos dejar de pasar un tema bastante importante, ¿no? Un tema que a fin de mes se hace claro, ¿no? Se celebra más que todo en el mundo lo que es, ¿no? Halloween, ¿no? El Día de las Brujas. El Día de las Brujas, algo tenebroso lo que se celebra a fin de este octubre. Pero para esto hemos traído también un invitado que nos puede ayudar de hablar acerca de este tema, ¿no? De cómo profundizar también lo que es en la palabra, qué es lo que nos dice la Biblia en sí acerca de este tema, ¿no? Y que nos puede ayudar y más que todo para ustedes, para que puedan comprender qué es lo que nos da, se nos dice Dios acerca de este tipo de cosas, porque sí, también nos habla acerca de esto también. Así es que para este capítulo tenemos un invitado bastante especial, Gustavo. Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Lo que buscamos es de que en cada episodio que podamos ir sacando poco a poco, puedan ser parte de de este programa, ¿no? Por así decirlo, personas que tengan nociones, que tengan fundamentos y que podamos contrastar, ¿no? Estos temas coyunturales con lo que la Biblia nos dice, porque al final ese es el fin de todo. Exacto, justo tenemos un conocido, prácticamente, bueno, es un amigo, no un conocido, en fin, ya desde hace bastante tiempo. Tú no sé, hermano. Pero en sí es alguien que bastante también tengo respeto hacia él y aparte también ha tenido sus estudios, ha terminado su licenciatura en teología y creo que aún sigue estudiando, ¿no? Y es por eso que también ha sido bastante, ¿cómo se puede decir? Arduo el trabajo de nuestro productor para que le pueda sacar una fecha, porque sí, para ocupadísimo. Así es No hay espacio, no había no hay espacio en su espacio. agenda, pero bueno, le agradecemos a nuestro productor para traerlo este día. Y entonces, damos el pase. Sí, ha comprado unas indulgencias Habla para bien. que lo compró unas indulgencias para poder traerlo Ha también. caminado de rodillas en la Basílica San Pedro. Bueno, y sin más de que decir, vamos a presentar a nuestro amigo Diego Manchar. Ya, 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 ¿Verdad? Un
Mira, producción. Ya. Lo pones ahí. Por favor, ¿dónde atender a su afeito, ya? Es un post ahí. La edición luego. Claro. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo has estado? Muy agradecido por la invitación, realmente gracias. Sí, para mí, bueno, primera vez que estoy con ustedes acompañándolos. Es una alegría estar con ustedes, ¿no? Bueno, Gustavo, ni me ha negado, pero mi hermano. Andy, que conozco de muchos años. Y también a través del productor, ¿no? Que ya lo conocí, Sí. Richard, atrás. Sí, en productores La mente maestra. Sí. Sí, hasta Roma para pedir todo esto. Imagínate, no, realmente. Los planes para el matrimonio, tú sabes, Claro. están ocupados. Ah, ok. Es la misma. Ah, ya es cierto, ¿verdad? Estás comprometido hace poco. Sí, agosto, así que ya estamos en las cuentas regresivas. Ay, ay, ay. Pero bueno, el Señor ha sido bueno con eso. Pero nuevamente estoy muy agradecido por poder participar en esta noche con ustedes. Qué bueno, amigo. Justo estábamos hablando acerca de un tema para entrar de frente al tema. ¿Alguna vez tú has celebrado Halloween? A ver, Hablando, me imagino que es de aparte. yo creo que tanto como Gustavo y yo, porque hemos sido criados en el mismo hogar, así que de niños de repente nuestros padres creo que, bueno, no siendo creyentes, nos disfrazaron, me acuerdo, nos disfrazaban y bueno, actividades del colegio propiamente, ¿no? ¿Pero te acuerdas de qué te disfrazaste? No recuerdo, pero hay las fotos. ¿De qué era, Gustavo? Tal vez te acuerdas. Yo me acuerdo que eso fue en inicial. Bueno, yo estaba en inicial. Tú estás en primaria, creo. No, ese era, entonces de kinder que yo estaba en inicial. Ya, y Bueno, otra esa que mi tía nos maquilló, pues. ¿De payasitos? Eso fue en primaria. Yo fui Drácula y yo fui el Pavo Ranger. Habla bien, Power Rangers, ¿qué color? Rojo, pero más. Ay, ay, ay. Claro. ¿Y tú tienes alguna por qué? No, yo estaba de Spider-Man, yo de Power Ranger, de Flashman, no había Power Ranger en ese momento. Ah, Spider-Man. Ah, Spider. Yo era el Flashman rojo. No, ahí se va. No, bueno, sí, o sea, yo también me hubiera gustado disfrazarme, pero mi economía no daba y bueno, y mamá me forzaba a celebrar la canción criolla. Entonces, bueno, sí, pero eso es lo que pasa, creo, en esta sociedad que ahora ha normalizado, creo, este tipo de festividad. ¿Tú cómo lo ves? Esta sociedad que realmente ya no le asombra, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero más que normalizar, yo creo que enviando un poco contexto, hay división, yo creo. Creo que el 31 es para todos los gustos. Bueno. Hay algunos que son criollo, Ya, ¿no? Porque también se cruza con el día del... claro, ese mismo día. Y hay otros que son Halloween. Claro. Y en cierta manera, hoy en día, ya pocos, las iglesias evangélicas, lo que es el Día de la Reforma, Ah, es cierto. o también dicho el Día de la Iglesia Evangélica, aquí en Perú. Claro. Entonces, como que de cierta manera hay una división en aspectos, ¿no? Pero siempre hay una predominancia de lo que es Halloween, por lo general. Y un poco curioso, ¿no? Porque, o sea, Halloween, que es una costumbre norteamericana, Ujú. y la costumbre aquí en esa fecha es el Día de la Canción Criolla, ¿no? Y a pesar de repente de que es Día de la Canción Criolla, más predomina la celebración por Halloween, ¿no? Claro. Un poco contradictorio. Pero justo con esa idea, ¿no? ¿Por qué crees que esta fecha, de repente, porque es un hecho de que antes no era así, antes predominaba mucho más lo que era la canción criolla y demás, ¿no? ¿Por qué crees que hoy en día predomina más o se ha puesto por adelante lo que es Halloween, inclusive entre creyentes? ¿A qué se debe? Bueno, creo más que es el tema comercial porque realmente el tema de estas actividades, estas fiestas, ayudan a facturar mucho a las empresas. Bastante. Entonces, en el tema comercial para empresas, ¿qué te jala más ingresos? ¿O música criolla o un Halloween que tiene esta diversidad, disfraces, dulces, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces, y las ventas más van variadas. Claro. Entonces, creo yo que un poco por el tema, estos temas comerciales que hoy en día hay, ¿no?
Inclusive entre creyentes, ¿tú crees? Ahora, viene el tema creyentes. Es complicado. O sea, sí entiendo que hace poco, bueno, hace unos años hubo una iglesia que trató de disfrazarse. Bueno, no, trató. Lo hicieron. Trata. No trató, lo hicieron. Lo hicieron y A fue ver, algo. y lo siguen haciendo. Bueno, no sé, espero que no, porque en realidad, les soy sincero y en sí, a mí me dio vergüenza ese año, o sea, porque abrí mi TikTok y dije, vamos a ver cómo la gente disfruta de eso, ¿no? Iglesia peruana, iglesia de Perú, iglesia hace eso, ala, no, Sí. fue fuerte. Fue hace unos años que hubo este acontecimiento. Ellos trataron de, bueno, nuevamente, en sus buenas intenciones, trataron de unir vamos a evangelizar. Y ya, vamos a hacerlo, pero temática, con disfraces. Ya, vamos a llevar el evangelio, resplandecer, pero absorbiendo un poco de la cultura, ¿no? Y ahí explotó todo esto. Claro, pero más que todo la parte de la cultura, pero en sí sería, ¿no? Tal vez, si es en cultura de Perú, hablando del día, que si es peruano, en sí es Día de la Canción Criolla, ¿no? Si nos queremos adaptar tal vez a la cultura, digamos, ¿no? Pero no es tanto eso, ¿no? Creo que, como digo, las personas tal vez se están alineando mucho y es algo que tal vez la iglesia, algunas iglesias se está haciendo eso, ¿no? Y está Cediendo. que se alineen a algo, a una moda, al mercantilismo, a lo que pueda consumir, más que todo también. Creo que es eso, ¿no? Y es más, ahí agrego solo algo, hay hasta representantes, entre comillas, del cristianismo que comentan que no está mal que la iglesia pueda celebrar Halloween o que usen esa fecha para acercarse a sus vecinos, para mostrar el carácter, entre comillas, el carácter de Cristo. O sea, metafechas, ¿no? Pero transgiversación de lo que es la verdad. Sí, no, y son cosas que llevan mucho a la confusión, ¿no? Porque de repente cuando yo mucho he escuchado, ¿no? En mi iglesia hay diferentes formas de que las fechas conmemorativas, llama Día del Padre, Día de la Madre, Fiestas Patrias, Navidad, etcétera, 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 las deberíamos de tomar como oportunidades para poder predicar del Evangelio, ¿no? Este, pero se toman estas oportunidades para predicar el evangelio, pero eh, adaptando costumbres, ¿no? Del mundo, ¿no? Porque el hecho de que de que estas iglesias o estos líderes cristianos, entre comillas, se vistan o celebren de una u otra manera estas fiestas, genera confusión en el pueblo creyente. Hay que tener cuidado con las formas y los métodos para poder llevar el evangelio. Hay que ser muy sabio y prudente para en cuanto a las formas y métodos, ¿no? Porque a veces creemos que no importa los medios, sino el fin. No, Importa. en fin, lo que importa. Y ahí como que en cierta manera usamos cosas que medios que en vez de ayudarnos pueden tener confusión también. Sí, ese es un comentario bastante clásico, ¿no? Sí, justo se me viene a la mente, es que algunos tal vez quieren refutar o quieren basarse en un versículo y es en el caso de cuando Pablo está en el Areópago, creo que comienza a ver de los monumentos de dioses y había un pedestal que no estaba con nada y era el Dios que era el Dios no conocido, ¿no? Y comienza a hablar. Yo he venido a hablar acerca de ese Dios. Entonces, Pablo hace como una estrategia para llegar a los griegos en ese entonces. Y algunos sustentan su posición al decir, no, pero si Pablo utilizó un tipo de estrategias, entonces yo también hago un tipo de estrategia para llegar a otra persona. ¿Cómo lo ves eso ahí? Pues eso no fue un tema de una estrategia, simplemente está de que demostrar que en cierta forma este grupo de gentiles, ellos, pese a que tenían sus deidades por montón, ellos sabían que había, de repente, ¿no? Un Dios se nos escapa, porque tanto Dios, Claro. tanto que se nos puede por ahí, ¿no? Entonces, Pablo usa de cierta manera ese vacío que ellos tienen o esa duda que ellos tienen para presentarle al Dios verdadero.
Claro. Es una forma muy diferente al hoy día usar los métodos. Sí, no, que claro, yo entiendo también ese pasaje, pero algunos utilizan, o sea, se ve como otras personas transgiversan de una u otra manera la palabra para que ellos puedan tener un sustento en sí, el supuesto sustento para que puedan hacerse este tipo de libertad, sino ya llevarlo al libertinaje, ¿no? Sí, como también en la parte en la que dice, ¿no? Cuando Pablo dice, yo me hice judío para ganar a los judíos, me hice griego para ganar... Y también usan eso de pretexto como para decir, no, yo tengo que volverme como él para poder ganarlo. Oh, güey, tío. Sí, en cierta forma, como comentaba, a veces creemos, bueno, el infierno está lleno de buenas intenciones, dijo una vez un predicador, ¿no? Creemos que por buenas intenciones vamos a dar esa manita al Señor que requiere. Y muchas veces no es así. Y no es así. Y cuando dice una persona que es solamente por diversión, Pero diversión, porque o sea, acá hay de por medio dos cosas, ¿no? Mira, por decir, y Gustavo sabe eso, mi tía llega, ella por lo general, años atrás cuando venía de Estados Unidos una vez al mes, una vez al año, perdón, venía por unos 10 días, hacía como que hacíamos como un tipo pijamada familiar, y todos nos disfrazábamos, bien, y teníamos pijama de disfraces, ¿no? En cierta manera, y hacíamos juegos, dinámicas, nos divertíamos de cierta manera. No estamos disfrazados, pero en pijama. Era algo familiar, nos distraíamos y disfrutamos bonito, ¿no? claro. Porque nos reíamos, mira, tú eres tal, tú eres Pooh, todo para entonces había ese sentido, pero creo yo que también hay un trasfondo en cuanto al tema de esa fecha en especial, ¿no? Ujú. Hay un trasfondo que uno también tiene que ser, por eso digo, tiene que ser prudente también en cuanto al tema del trasfondo que hay de por medio, porque si quieres, pues, al otro día, No, claro, otro día, y comparte con tu familia, claro. en mi hogar, hasta ahora en los cumpleaños, o sea, Sí, esos son de los temáticos. son temáticos, Sí. y vienen disfrazados, y se Tú hiciste, creo, ¿no? Uno de... queríamos hacer. Ya. No, pero sí, ¿verdad? En una iglesia donde participaba en La Molina, también algunos jóvenes, su cumpleaños y fue temática de Disney. Ya. Y todos fueron de Disney, y fue divertido, gracioso, pero ahí fue, ¿no? Yo creo que no es malo en cuanto al tema de que el tema de disfrazarse, sino el trasfondo que hay ese día también de por medio. Sí, porque precisamente, ¿no? Ahí la Biblia habla en Efesios 5:11, dice, ¿no? De que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, en la Biblia yo creo que encontramos constantemente algunas confrontaciones, ¿no? Por parte del Señor Jesucristo, por parte del apóstol Pablo, que nos llama a nosotros a que seamos cautelosos, ¿no? Cómo llevamos nuestra vida y hacia quién la llevamos, ¿no? Inclusive las personas que de repente defienden estas posturas, ¿no? Que dicen de que no, que lo hago por diversión, o no, que tú eres muy extremista. Siempre viene eso, ¿no? Sí. Te refutan el hecho de que uno de repente es un poco celoso de las cosas de Dios y te refutan, no, que tú eres un extremista, que tú eres un legalista. Y a veces, cuando debe ser una fecha que podamos usar nosotros como pueblo de Dios y unirnos de repente de diferentes congregaciones para poder ir hacia un mismo objetivo, que sería poder predicar el Evangelio. O sea, es una fecha que es un motivo más para que las diferentes congregaciones y denominaciones se peleen y terminen diciéndose muchas cosas por redes, ¿no? ¿Cómo se podría aplicar esto de repente para los hermanos que sin que ellos puedan sentir de que seamos radicales, ¿no? Yo creo que primero tener en claro nuestra situación y condición, ¿no? Nosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, ¿no? Entonces, esa es nuestra condición, nuestro título que nosotros vemos que Dios nos da a causa de Jesucristo. Uno, primero entender eso. Dos, creo que de repente, y yo de repente no sé si algunos lo van a ver un poco de repente mal, yo creo que hay un tema acá de reaccionar versus proponer. Ejemplo,
Yo estoy de acuerdo con lo que tú comentas del tema de evangelizar todo ese día, de repente, ¿no? Como todo día, como todo momento, Y en realidad ese día, no ¿no? tiene que ser precisamente. Pero sabemos que en cierta manera ese día hay algo, y hay muchos testimonios de hasta de ex satanistas, como Doreen Irvine, que ella es una Inglaterra, una ex bruja que vino al cristianismo. Entonces hay testimonios de que ese día también se hacen muchos rituales satánicos, ese sí hay en cierta manera. Entonces, yo creo acá dos cosas que el cristianismo tiene que hacer. Uno, entender que si estamos en un mundo espiritual, hay luchas netamente con el tema, hay esta lucha, pero también entender y la diferencia de reaccionar versus proponer. Ejemplo, es común ver en esos días, en esa fecha de Halloween, que la gente que vayan, ¿no? Misera de niños, todo con sus pancartas, no al Halloween, Ah, sí. no al... Y pasen, y mientras que hay otros niños ahí con sus dulces, a los otros chiquitos, no al Halloween, no al... Y como que en cierta manera, ¿está bien eso? Porque ahí es una reacción ante una realidad que hay, ¿no? Luego hay fuertes campañas sobre el tema de lo que es, no, el Halloween, no esto y evento, pero enfocados a eso. Entonces, hay una línea delicada con el reaccionar, con el que ser en cierta manera agresivo, no, Halloween, no, contra el Halloween. Pero yo creo que debería ser, puede ser un poco más serio proponer algo. Es decir, ese día celebramos el Día de la Iglesia Evangélica. Claro. ¿Por qué no enfocarnos ese día como iglesias a resaltar esto? El Día de la Iglesia Evangélica, ya, eventos netamente por el Día de la Iglesia Evangélica, enseñar por qué somos el Día de la Iglesia Evangélica, enseñar de dónde venimos las raíces y enfocar esas cosas y hacer no como que una reacción a lo que hay, sino una propuesta real y enseñarlo a más niños. ¿No? Ejemplo, conversando algo así rápido, Sharon me preguntaba, novia Sharon me decía, Diego, y a nuestros hijos cuando te quieran cuando te pregunten una oportunidad, ¿y por qué yo no puedo celebrar ese Halloween? ¿No? En primera instancia lo siguiente, te dije, en primera instancia yo le diría lo siguiente: ese día, hijo, nosotros vamos a enfocarnos a celebrar el día de la iglesia. Ese día vamos a ver por qué somos iglesia, lo que Cristo es en nosotros. Y eso vamos a celebrar. Y eso tenemos que enfocar durante todo el día. Es parte único del año. Claro, y aparte el mismo gobierno ya lo ha puesto como día festivo. Exacto. E incluso está dentro del calendario que se pone, ¿no? Que y hasta el presidente de la República hace su primera, o se puede decir, no sé, bueno, su visita a una iglesia evangélica ese día. O sea, de una u otra manera el gobierno ya ha aprobado y reconoce en parte no tan solo la iglesia católica, sino también la iglesia evangélica. Sí, no, y es cierto lo que comenta Diego, porque en realidad muchas veces al nosotros querer ser contracorriente, entre comillas, damos más importancia, connotamos más el evento, ¿no? En vez, y de verdad, ¿no? Lo que deberíamos hacer sería lo contrario, ¿no? En situaciones posteriores, yo creo que sería una buena opción para poder tenerla en cuenta. Y sobre todo porque a la iglesia se le ve como una oposición en lugar de una portadora de las buenas nuevas. Ah, ok. Bueno, muy bueno. Me dejó entender, sí, no cierra. Sí, más que todo es eso. En realidad no es que nosotros estemos en contra, sino abrirnos para poderle darle una nueva propuesta a las personas en realidad. Y así todos los niños los empiezas a dar una educación, no que reaccionen de manera así, no al Halloween, no porque es de Halloween, sino realmente formativo. ¿Por qué Día de la Iglesia? Listo. Y cerramos este bloque en sí. Vamos con el segundo, que es ya más... Vamos a entrar un poco, por eso también te hemos traído, un poco más teológicos en ese bloque. Vamos a hacer con versículos principales, tal vez que hemos escogido, como para poder desglosarlos un poquito y aprender qué es lo que nos quiere decir este pasaje en base a lo que es
este tema, ¿no? Acerca de las artes oscuras, la parte del Halloween o costumbres en sí que tiene la mayoría de personas, ¿no? Mira, en 1 Corintios, 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Cómo entiendes en el contexto de una fiesta como Halloween? 1 Corintios capítulo 10. 10:21. Ok. Fíjate, más o menos tengo el contexto. Es muy interesante porque en esa parte, el tema de los corintios, habían divisiones, no divisiones, sino había en cierta manera una distinción entre aquellos cristianos que decían no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, digamos los más fuertes en la fe, y por otro los más débiles. Y justamente el contexto está también con el tema de lo que son las ofrendas a los ídolos. Ok. Ejemplo, ¿no? Puedo, ya ok, acá hay una comida que se hecho para un ídolo. Ajá. ¿No? Unos entendían, bueno, si oro, pido al Señor su bendición, no es un alimento porque yo sé que ese ídolo no sirve. Ese ídolo está de más. No sé. Pero habían otros creyentes que eran más débiles en la fe. Y decían, no, pero ¿cómo puede hacer esto? Pero porque van a comer estos alimentos. Esto puede hacer algo, eso está mal, eso está contaminado, ¿no? O sea, había en el pueblo cierto tipo de madurez en ese aspecto. Y para lo que en cierta manera menciona y aterriza, es interesante porque habla de la libertad. Está bien, tenemos libertad cristiana, pero esa libertad está sometida Claro, a pero tu prójimo. bueno. Y tú sometida a tu prójimo, ¿no? Entonces, en ese cierto de contexto que van llevando, yo creo que en cierta manera, si nosotros vamos a estar en cierta forma brindando, o bueno, vemos un ejemplo, ¿no? Que están haciendo una fiesta de Halloween, etcétera, bueno, ¿no? Yo creo que usaríamos lo mismo, ¿no? No puedo decir, no puedo tocar esos dulces. No puedo tocar esta comida. No, porque eso está para el Halloween. Porque hay grupos netamente un poco bien radicales en el cristianismo Claro. que te dicen, no, porque se comen un dulce. No, yo creo que sí que ser cuidadoso con el tema de mi prójimo, como lo ve, ¿no? Mi prójimos. Si yo sé que en cierta manera tengo hermanos que ellos pueden sentir, ¿no? De que comer tener un disfraz o tener algo relacionado a Halloween es totalmente pecaminoso. Entonces yo debería tener un cuidado hacia ellos, ¿no? Para no, en cierta manera, Confundirlos, tal vez. no confundirlos y tener que ser un poco cuidadoso respecto a ello. Pero también tendría que también separar bastante, ¿no? Como te decía, esa fecha también tiene un trasfondo también. Un trasfondo en el cual lo han usado para muchos satanistas y creo que lo siguen usando y ahora. Sacrificios, rituales. Entonces tenemos que ser más... tenemos que ser cuidadosos también esas fechas. No, más que todo es eso por esto de los rituales. O sea, literalmente algunos supuestamente adoptan gatos negros para ese momento, pero en realidad no es para tenerlo, sino es para que en realidad lo sacrifiquen justamente en esos días. En Deuteronomio, en el capítulo 18 del 10 al 12, nos menciona claramente Deuteronomio, empieza el tema de los 10 mandamientos, la ley y demás. Menciona claramente que Dios aborrece toda práctica relacionada con brujería y consulta de espíritus, ¿no? Y teniendo muy en claro de que las celebraciones de Halloween están relacionados a ello, ¿no? Nosotros, ¿cómo podríamos, o por qué crees que muchos cristianos, a pesar de que de repente saben que hay un trasfondo, no lo toman tan en serio, simplemente lo toman a la ligera? Yo creo que va relacionado con su tema anterior, que tocaron en su podcast anterior, idolatría. ¿En qué sentido idolatría? Idolatría no necesariamente es en cuanto al tema de adorar una imagen, ¿no? Que lo compartieron y lo conversaron, sino también un ídolo de ser parte de algo,
¿no? Como que para que no te sientas fuera de la fiesta, algo así. Muchos practican eso realmente, ¿no? Para no sentirse, muchos cristianos en sus trabajos, para no sentirse excluidos, ser parte de algo, no para tener ese sentido de pertenencia, que también llega a ser un ídolo también, lo practican y lo hacen y no está mal. Para ellos. Para él. Para ellos está mal. Es para ver si están atentos. Ahí te pierdo. Pero en realidad yo creo que ese también es un punto. Y bueno, por otro lado, es que no le dan también nuevamente el entendimiento al trasfondo que realmente hay. Que nuevamente, lo repito, si hay un trasfondo más espiritual, más fuerte en esas fechas, ¿no? Y sí, precisamente eso va relacionado a muchas veces en capítulos anteriores, en diferentes episodios, a veces terminamos relacionando el tema del momento con eso, ¿no? De que en realidad nosotros como cristianos estamos llamados a poder averiguar, a estudiar, a prepararnos, ¿no? O sea, ya voy a celebrar algo, ¿no? O de repente quiero empezar a festejar algo. Ya, pero ¿qué es eso, no? ¿Por qué se celebra? ¿Qué lleva a que sea una celebración? ¿Cómo nació? Y eso nos va a llevar a que estemos preparados nosotros y tengamos cierto recelo al poder repetir algo que de repente las demás personas hacen simplemente porque se ve bien, ¿no? Por esa razón, nuevamente, creo que la iglesia tiene que, en lugar de reaccionar, proponer. En lugar de los niños hacer lo que reaccionen, no al Halloween, enseñarles, formarles. Es una oportunidad excelente para enseñar historia de la iglesia. Pero ¿No? Entonces, y quiero solamente para abordar el pasaje que estamos conversando, que ya has tocado al comienzo. Era una realidad que en ese tiempo había muchos pueblos que practicaban el espiritismo, la adivinación, el invocar a espíritus, ¿no? En cierta manera, es una realidad, es una total, y el Señor por eso pidió a su pueblo que se alejen de tales pueblos. Esas prácticas también llevaban al tema de sacrificio, etcétera. Ellos no. Entonces, entendamos que en cierta manera, hoy en día, esas prácticas han evolucionado en cierta manera un poco más disfrazadas y maquilladas, ¿no? Entonces, es por eso, como tú dices, que el cristiano tiene que entender y conocer cuál es el trasfondo, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Nuevamente, animo que puedan buscar la biografía de Doreen Irvine, esta ex bruja, ex sacerdotisa satánica, que vino al cristianismo. Ella hace su testimonio y habla sobre las cosas que ella practicó. Algunos dicen que ella hasta caminaba por el fuego y no se quemaba. Entonces ella fue una bruja más predominante en Inglaterra. Entonces ella vino al cristianismo y ella comenta y comparte las cosas que se hacían en esa fecha, los peligros que hay en esas fechas, pero los cristianos no conocen y no saben. Creo que y es también una forma de formar un tipo de criterio, ¿no? O sea, a las mismas personas presentarle una propuesta y que ellos en realidad piensen cuál es en realidad la mejor forma de poder tal vez pasar ese día, ¿no? Porque presentándole dos propuestas viéndolos cómo son, viendo el trasfondo de lo que es el Halloween y viendo la importancia de conocer también lo que es la reforma, que se contraste y que vean qué realmente es importante para nosotros como cristianos en realidad y qué es lo que también a nosotros nos va a edificar como cristianos, ¿no? Porque saber la importancia de dónde comenzó en realidad esto de las iglesias evangélicas y de dónde realmente la iglesia hace un cambio, ¿no? Un punto de quiebre, ¿no? De lo que ya estábamos con también tradiciones y todo lo que es la Iglesia Católica y después hace esta separación, tal vez se podría decir, de donde conocemos realmente cómo se conoce a Cristo en sí. Sigamos con los versículos en sí. En 2 Corintios 6:14 nos dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo podemos vivir esa separación sin sentirnos tal vez aislados?
nuevamente primero entendiendo nuestra identidad. Nosotros somos nación santa, pueblo separado por Dios. ¿Para qué? Para proclamar la virtud de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, entendiendo nuestra identidad y para qué hemos sido llamados, para qué hemos sido salvados. Entonces, yo creo que el primer punto es eso. Entendamos eso, y es el primer punto para enseñar a la iglesia, para reforzar con los hermanos. Y el segundo punto, yo creo que es entender que lamentablemente, igualmente voy a recalcar, estas fechas son pretexto para poder dar rienda suelta a mi idolatría en tres formas. Creo, número uno, en la aceptación. Tengo que sentirme aceptado. Y la número del placer. ¿No? Estas dos formas, creo. Del placer, ¿por qué? Porque he dado cuenta, son las fechas en las cuales más te pueden llevar a pecados sexuales, o más pueden llevar a la rienda suelta, a libertinaje, tomar placer, etcétera. Es donde en cierta manera, donde de repente muchas chicas, es donde más se visten de una forma más llamativa, etcétera. Entonces, yo creo una aceptación para encajar en el grupo, y dos, también de rendirse al placer. Entonces el problema lo radicamos en el corazón del ser humano y también del creyente muchas veces, que también acepta estas cosas, ¿no? Y respecto a lo que dice Romanos 12:2, que yo creo que es muy relacionado a lo que tú comentas, ¿no? Nos habla de que no nos conformemos a este ciclo, ¿no? De que no nos conformemos a ello. ¿Cómo podemos, o de repente poniéndonos, ¿no? Porque el podcast lo ven algunos jóvenes que son bastante jóvenes, adolescentes, ¿no? ¿Cómo poner en ese caso, por ejemplo, una persona que está en este desarrollo, un cristiano que está empezando a crecer, que es recién converso, que está empezando a madurar, cómo esta persona podría enfrentar, ¿no? Cómo mantener su firme, cómo puede enfrentarse a estos constantes ataques del enemigo, cómo poder mantenerse firme, ¿no? Ante esas diferentes circunstancias, porque sabemos bien que de repente a veces uno un poco más ya, más tiempo en iglesia, a veces deja de hacer cosas por amor al débil, ¿no? Pero hay personas que no lo ven así. Y se olvidan mucho esto de cuidar al hermano más pequeño, ¿no? Al hermano más débil, al hermano indefenso. Entonces, ¿qué de repente recomendaciones se le podría dar a este hermano que está empezando a avanzar y no quiere caer? Dos se me ocurren ahora. Uno, que entienda la identidad, ahora en Cristo, su identidad en Cristo, que entienda cómo es ahora en Cristo. Y dos, yo creo que también relacionarse con creyentes que le ayuden a su crecimiento y que le ayuden a él a fortalecerse. Porque, digamos, un nuevo evento, como tú mencionas, ¿no? Y está manteniendo constantemente amistades que tienen estas prácticas, ¿no? Tarde o temprano van a influir en él, ¿no? Es como dijo el apóstol, ¿no? Las malas juntas corrompen las buenas buenas costumbres, buenas prácticas. Entonces, hay esa situación. Si este nuevo creyente sigue con las mismas amistades, sigue practicando, compartiendo, ellos lo van a, de cierta manera, influir en su vida de él, porque todavía es nuevo en su fe, ¿no? Así que tiene que, por esa razón, joven nuevo en la fe, rodéate de gente que te va a ayudar a tu crecimiento espiritual. Júntense ese día de repente, ¿no? Si no hay actividad en la iglesia, júntense ese día en una casa a compartir, a tomar el lunch de repente, a estudiar la Biblia, a estudiar el Evangelio, a compartir, a hablar, ¿no? Y yo creo que son bonitas oportunidades también que uno puede aprovechar, ¿no? Pero, mira, ponte, ¿no? Ahora, ponte esta persona, ponte de que sea justo de una de estas iglesias que hablamos al inicio, ¿no? De iglesias que de una u otra manera adoptan muchas cosas del mundo, y este chico que viene de repente
de una vida pasada, tratando de dejar todo ello, venga y en la iglesia encuentre más de lo mismo, pero de repente con una pintura superficial distinta entre comillas, ¿no? ¿Cómo podría abordar ello? Es bien delicado esto, porque hablamos de iglesias que practican otras cosas, ¿no? Por eso que es delicado. Eh, Entendemos nosotros que no puede, que la iglesia no puede practicar, ya mencionaron ustedes muchos pasajes interesantes, no puede participar en estas obras, en estas actividades, tratar de cambiar o cristianizar formas, ¿no? Algo rápido, me acuerdo de mi señor seminario que conversábamos con sus compañeros que en Brasil habían iglesias que habían establecido cierto tipo de cristotecas, como de discotecas cristianas. Ya. Bueno, es igual, mismo formato, luces, todo, Puerto Rico. incluíamos todo también, sí. Y pero se escuchaba música cristiana y no había alcohol, claro está, sino había otro tipo de bebidas. Pero en cierta manera era una oportunidad, digamos, donde la gente prácticamente también, ellos creían que iban a adorar al Señor, pero simplemente a dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces yo le diría, relacionado a la pregunta que tú me haces, a ese cristiano, si siente eso en su corazón, esa carga, oye, pero esto no está mal, es el Espíritu que le está hablando a él. Entonces, que vaya a la Biblia, que vea en las Escrituras, que escuche predicadores de sana doctrina que le ayuden a desarrollar su entendimiento y a ver también si la iglesia donde está es una iglesia realmente sana, porque no toda iglesia que es cristiana, evangélica o predicar de Cristo realmente es una iglesia verdadera. Yendo a este tema de las iglesias, hay siempre sus temas, no literalmente, bueno, su temática, hacen ese tipo de reuniones, pero algunas le cambian el nombre, ¿no? Y es de, como que dicen, Noche de Luz, ¿no? O sea, de una otra manera va a ser un poco de contracultura, tal vez en ese momento, si ya no de oscuridad, sino de luz, Día de Jesús, algo así. ¿Crees que solamente ayuda en cambiar el nombre tal vez a este evento? Nuevamente regresamos al tema de proponer y reaccionar. No. No está mal que una iglesia haga evento de ese día. Al contrario, debería hacer actividades de ese día. Actividades de oración, actividades, cursos especiales, todo ello. No está mal, está bien. El detalle es qué es lo que yo voy a transmitir a mis miembros de la iglesia. Ok. No al Halloween, no. O realmente darle una formación. Día de la iglesia, ¿por qué día de la iglesia? Mira, aún hasta para el pueblo evangélico, cristiano, y me he dado cuenta de eso, es desconocido que el 31 es día de la iglesia evangélica. Es interesante porque Es que pocos saben, o sea, en realidad. y esto ya tiene, ¿cuánto? Casi 5 años, más o menos, un poco más. Sí, antes de la pandemia fue. Claro, entonces tiene aproximadamente un poco más. Y muchas iglesias y cristianos, no saben que el 31 se celebra el día de la iglesia evangélica. Dejan pasar una excelente oportunidad para poder formar a meter a la iglesia. Claro, más que todo, darle la importancia, es algo, como dije anteriormente, es un día importante, es un momento en nuestra fe también, y en la historia de nuestra fe, ¿no? De dónde se produce esto, ¿no? Porque en realidad, si alguien te pregunta de dónde vienes, del parte del evangelismo, bueno, la parte de los evangélicos y cristianos evangélicos, es de ese punto, ¿no? Desde que Martín Lutero clavó sus tesis, sus 95 tesis, ¿no? Y comenzó a refutar a lo que es la Iglesia Católica, ¿no? O enseñar a la iglesia, ¿por qué nos llamamos evangélicos? Exacto, ¿no? Porque Porque creemos el evangelio, o porque hablamos del evangelio, ¿por qué realmente somos evangélicos? O también, ¿no? La historia no solamente de la Reforma, sino de tu iglesia local. para seguir dándole en sí,
vamos ya acabando porque también la memoria nos da ya. Invitamos también a Sí. personas que han seguido toda la transmisión, desde ahí. Si tienen dudas, preguntas, dejen en los comentarios. Exacto. Estamos nosotros prestos a poder atenderlas, ¿no? De repente podemos direccionárselas a Diego para que él pueda responderlas. Porque la idea es esa, ¿no? Seguramente hay cositas que, como bien comenta Andy, es un tema muy amplio. Hay cositas que de repente no hemos tocado. Y si por ahí alguno de ustedes tiene alguna duda puntual sobre estos temas, dejen en los comentarios y nosotros totalmente felices y contentos de poder atender las consultas que puedan tener. Y más que todo, porque ese es el fin de nuestro podcast, nuestro programa en sí, que ustedes puedan entender y también conocer acerca de la palabra y animarlos a que ustedes también estudien acerca de eso, ¿no? Y que ustedes también formen su propio criterio acerca de la palabra, más que todo, ¿no? Y bueno, y agradecer a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? No, gracias a ustedes por la invitación, por la paciencia, porque realmente ha sido un poco complicado también el tema de los tiempos, Sí. pero ha sido muy bonito poder participar y conversar, ¿no? Y esto simplemente hemos conversado pinceladas, ¿no? Yo creo que esto puede llevar a que también los hermanos que estén viendo este podcast puedan también ver las raíces, ¿no? ¿Por qué Halloween, no? Porque ¿qué se celebraba realmente en esta fiesta? ¿Por qué se celebraba esta fiesta? ¿Cómo el catolicismo cristianizó que realmente esta fue una actividad pagana Claro. en su tiempo, ¿no? Y entender, y yo creo que eso es una forma para que nos ayude a investigar más y averiguar más. Amén, amén. Así es. Oye, ¿no tendrás ahí unas indulgencias para sortear con el público? Claro, para que Para los seguidores, para los seguidores. por si quieren ser salvos, ¿no? No, y de repente ya para poder cerrar ese espacio, ya quisieras comunicarte al público, dejar de repente un mensaje y ¿por qué no cerrar con una oración tal vez? Ujú. Sí, ya, gracias por la oportunidad del cierre. Uno, bueno, creo yo que es que tenemos que hacer algunos cambios, creo yo, como iglesia en cuanto a estas fechas, ¿no? Ya no está reaccionando digamos, tan agresivamente, ¿no? Ante estas fiestas, sino darle la importancia realmente a lo que hay, ¿no? El Día de la Iglesia Evangélica. Y informar a los niños desde ya incentivarles a ellos a esto. Crear una cultura de formación y no de reacción. Uno, dos, también entender que si hay un trasfondo realmente espiritual también acá, donde el enemigo realmente ataca, sí hay actividad satánica, demoníaca, como podemos decirlo, hay en estas fechas, por eso que tenemos que ser muy precavidos, muy prudentes y no tratar sobre todo mm, de copiar estas actividades para evangelizar a otros, ¿no? No creamos dar una manito al Señor. Eh, el infierno está lleno de buenas intenciones, como ya he dicho. Sabemos que lo único que puede salvar es la predicación del Evangelio. Eso es lo que salva. El Señor salva a través de eso. No importa los métodos que hagan, ni la forma, el Señor, la predicación del Evangelio es lo que salva. Amén. Y bueno, eso es lo que puedo compartir. Y bueno, oramos. Sí, terminamos orando. Señor Todopoderoso, gracias por esta oportunidad, por este tiempo, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y has permitido este tiempo para conversar, hablar sobre lo que es el Halloween y sobre el deber y labor que debe tener la iglesia en estas fechas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos des discernimiento, nos ayudes como iglesia a poder tener una actitud, Señor, en la cual impulsemos cada vez más en estas fechas el día de tu iglesia, Señor. Tenemos esta oportunidad grande, donde en otros países ni siquiera se puede hablar de iglesia ni predicar. Nosotros tenemos la gran libertad como creyentes acá, como cristianos peruanos que somos, de poder celebrar el día de la iglesia. Sí, Señor. Y entender por qué tú nos has llamado, Señor, de tener esa luz admirable para predicar la verdad de Cristo. Ayúdanos, Señor, te pedimos, ayúdanos como iglesia a entender esta realidad
y ser realmente mostrando una actitud de cambio ante lo que hemos estado haciendo durante años anteriores. Gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Gracias, Señor, en este programa. En el nombre de tu Señor Jesucristo, te pedimos para que llegue bien a otras personas y sea de bendición también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y para cerrar el programa tenemos nuestro característico cierre, Gustavo. Así es. De esta forma ya, Diego, nos ayudarás. ¿De qué hacemos? Bla, 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 bla. Ya vamos, 3, 2, 1, va. Y para cerrar nuestro programa, tenemos un característico cierre, Gustavo. Así es. Ya, Diego, nos ayudarás. Es sencillo, simplemente es que al unísono, de repente yo voy a dirigir diciendo, y por eso yo, y en unísono decimos, prefiero creer. Y nos despedimos. Oh. ¿Está bien? Listo, no, Gustavo. Ahí nos puede revisar también. Entonces, por eso, amigos, y por muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad. De nuevo. No. Bien, entonces, y por eso yo Prefiero creer. que Dios los bendiga, gracias y paz. Nos vemos. Cuídense.